Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie imagina que un nieto, criado en la ciudad, pueda convertirse en el verdugo silencioso de su propia abuela. Una mujer de campo, que solo sabía amar, servir y callar el dolor. Pero lo más impactante no fue el abuso. Lo que nadie vio venir fue quién vino a salvarla. No era un policía, no era un vecino, era un caballo. Sí, un caballo, pero no cualquiera. Uno que muchos creen que fue enviado por Dios. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo cambiará tu forma de ver a los animales, podría cambiar la forma en que ves tu propia familia. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes donde el cielo se viste de gris, pero no con amenaza, más bien con memoria. Las nubes pasaban lentas sobre el refugio de los cedros, una comunidad escondida entre montes y veredas polvorientas del interior de Michoacán, donde el canto de los gallos todavía compite con el viento entre los eucaliptos. María Salvatierra, con sus 76 años bien plantados en los pies, estaba en el patio de su casa de adobe, barriendo con su escoba de ramas secas. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo, se movían con ritmo sereno. Llevaba un vestido de manta clara, remendado en la orilla, y un rebozo azul cielo que le cubría los hombros. Su cabello, completamente blanco, estaba trenzado y enroscado en la nuca, como le enseñó su madre. Su piel, morena tostada por el sol, contaba historias en cada arruga. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, miel cristalina, como si siempre estuvieran al borde de la lágrima, pero no por tristeza, sino por ternura. A su lado dormía un perro viejo llamado Copito, mestizo y flaco, con una oreja caída. El silencio del lugar se mezclaba con el cantar de unos zanates y el crujir del viento seco. «Gracias, Señor, por otro día más», murmuró María, como solía hacer al terminar sus quehaceres. Era una mujer de fe, de esas que no necesitan templos para hablar con Dios. Su rancho era su altar, su escoba una extensión de sus oraciones. Dentro de la casa colgaban fotos viejas, una de su esposo fallecido, otra de su único hijo, Julián, cuando era niño. La casa tenía ese olor que solo las abuelas guardan, mezcla de café hervido, tierra mojada y madera añeja. El suelo de barro estaba limpio, y en la esquina su altar de veladoras con la Virgen de Guadalupe, una estampita de San Benito y una figura pequeña de un caballo blanco quebrada de una pata. María vivía sola hacía ya más de 15 años. Su hijo se había ido joven a la ciudad buscando una vida mejor, como decía en las cartas que dejó de mandar. A veces alguien del pueblo le contaba que lo habían visto en Morelia, que tenía un negocio o que andaba en problemas, pero nada cierto. Hasta que esa mañana, sin previo aviso, lo vio aparecer por la vereda con un morral al hombro y la cabeza baja. Detrás de él venía un muchacho, flaco, alto, de piel más clara, con la ceja arqueada y un gesto de enojo constante. «Mamá», gritó Julián desde lejos, levantando la mano. «Mamá, aquí estamos». María soltó la escoba. Su corazón palpitó como si quisiera salirse del pecho. Caminó lo más rápido que pudo hasta la entrada del rancho, con el polvo levantándose a sus pies. Cuando lo tuvo frente a ella, sus ojos se llenaron de lágrimas y sin decir palabra, lo abrazó. El hijo bajó la cabeza, culpable, recibiendo ese abrazo como quien se confiesa sin hablar. «Este es Beto, mi hijo», dijo Julián, haciendo un ademán seco con la mano hacia el muchacho. «Mucho gusto, mijo», dijo María, extendiendo su mano. «Bienvenido a esta tierra». El adolescente no respondió, solo miró de reojo y bufó. «Es que, pues, las cosas allá no salieron como pensaba, jefa», explicó Julián, sin poder sostenerle la mirada. «Perdí el trabajo, la renta nos sacó y no tenía a dónde más ir». María lo miró, como quien ya sabía todo antes de escuchar. «Esta casa siempre fue tuya, hijo. Mientras Dios me dé fuerza, aquí tienen un techo». Los tres entraron.
Julián dejó el morral junto a la silla de madera y Beto se sentó sin pedir permiso. María fue a la cocina, puso café en el fogón, sacó pan de elote que había horneado la tarde anterior. Aunque el silencio pesaba, ella lo cortaba con sonrisas suaves, como si el simple hecho de tener a su hijo en casa otra vez bastara. ¿Y cómo se porta?, preguntó bajito mientras servía café, refiriéndose al nieto. Es rebelde, difícil, dijo Julián. No es culpa suya, le faltó madre. Se fue cuando él tenía 5 años. María asintió en silencio. Durante los primeros días, la vida en el rancho fue tranquila. Julián salía a buscar jornal con conocidos del pueblo. Beto se quedaba con María. Al principio, ella intentaba acercarse, contándole historias, ofreciéndole pan dulce, preguntándole si quería ayudarla a alimentar las gallinas. Pero él la ignoraba, solo se encerraba en la habitación o salía a caminar sin rumbo. Una tarde, mientras María regaba las macetas con menta y albahaca en el corredor de la casa, Beto pasó junto a ella y empujó uno de los tiestos con el pie, haciéndolo caer. La tierra se regó en el suelo. ¡Ay, mijito!, exclamó ella, agachándose con dificultad. Esa era la planta que me regaló tu papá de niño. Es solo una planta, dijo él con desdén. Vieja ridícula. María se quedó congelada. Las palabras le cayeron como piedras, pero no dijo nada. Solo recogió la maceta rota, limpió la tierra con sus manos y murmuró en voz bajita: «Señor, tú ves». Copito, el perro, se levantó con un leve gruñido y fue a sentarse junto a ella como entendiendo. Ese día, al anochecer, María salió a caminar por los linderos del rancho buscando aire. Fue cuando lo vio por primera vez. Un caballo marrón, flaco, con el lomo herido, cerca del riachuelo que cruzaba el monte. Estaba solo, comiendo ramas secas. «Jesús bendito», susurró. «¿De dónde saliste tú?». Se acercó lentamente. El caballo levantó la cabeza sin miedo. Tenía unos ojos oscuros que no eran de animal. Eran como de alguien que ha visto mucho y calla. María volvió a casa, trajo agua en un balde, pan viejo y se lo ofreció. El caballo comió. Desde entonces venía cada tarde. Nunca cruzaba el corral, pero se quedaba cerca, mirándola. Ella lo bautizó Luz. Luz, porque eso es lo que necesito en esta casa. Y así empezó una historia que nadie, absolutamente nadie en el pueblo podría haber imaginado. Porque a veces, lo que parece casualidad, ya venía escrito desde el cielo. Era temprano. El sol apenas asomaba entre los cerros, tiñendo de oro las nubes espesas que descansaban sobre el refugio de los cedros. El canto del gallo rompía el silencio mientras el humo del fogón salía en espiral del techo de lámina de la casa de María Salvatierra. Adentro, ella amasaba tortillas con ritmo sereno, sus manos morenas moviéndose con la sabiduría de los años. El comal de barro chispeaba al calor y el olor a maíz recién molido llenaba el ambiente. Copito, su fiel perro, dormía junto a la puerta, con una oreja alerta. Todo parecía en calma, pero María sentía esa presión en el pecho, como si algo invisible le avisara que las raíces de su paz estaban por estremecerse. Desde que Julián había regresado, la casa volvió a llenarse de pasos, voces, utensilios chocando, puertas abriéndose y cerrándose. Pero no eran sonidos de alegría, eran ruidos pesados, como si trajeran en cada eco el peso de algo que no se quería decir. Julián, su hijo, ya no era el joven alegre que había partido años atrás. Ahora, con 45 años, el cabello entrecano, el rostro más flaco y la espalda encorvada por el desgaste de la ciudad, parecía cargado de remordimientos. No hablaba mucho, solo lo necesario. Se levantaba antes del amanecer, tomaba su sombrero de palma y se iba a buscar trabajo con los jornaleros del pueblo. «No me esperes para el almuerzo, jefa», le decía mientras se calzaba las botas gastadas. «Hoy nos vamos lejos, pa'l monte». María solo asentía con esa mirada que decía 1000 cosas sin hablar.
Lo observaba alejarse por la vereda polvorienta, con su andar cansado, y luego se volvía a la cocina, suspirando. Pero no era Julián quien más le preocupaba. Era Beto. El muchacho tenía apenas 14 años, pero sus ojos parecían de alguien que había visto más de lo que debía. Moreno claro, cejas gruesas, cabello liso y oscuro siempre despeinado. Su postura era desafiante, su mirada dura. Había una rabia que le hervía por dentro y que cada día se notaba más. Durante la primera semana, María intentó acercarse con ternura. «¿Te gusta el chocolate de olla, mijo? Lo hago con canela y piloncillo», le ofrecía sonriendo mientras le servía en un jarrito de barro. «No quiero nada», respondía él, sin siquiera verla a los ojos. «¿Y te gusta leer? Tengo un libro de caballos que era de tu papá. No me interesan tus cosas viejas». Las palabras le dolían, pero María no se lo tomaba personal. Ella sentía que ese niño no conocía el cariño, que algo lo había endurecido. Y eso, más que enojo, le daba tristeza. A veces lo veía desde la ventana, pateando piedras, arrancando flores del huerto o tirando agua del bebedero de Copito. Otras veces simplemente se encerraba en el cuarto y ponía música con audífonos a todo volumen. Nunca ayudaba, nunca agradecía, y lo que más le dolía a María, nunca sonreía. Una tarde, mientras barría el corredor, escuchó que el muchacho se peleaba con el perro. «¡Quítate, asqueroso!», gritó Beto, y se escuchó un quejido leve de Copito. María salió de inmediato. El perro cojeaba y el chico lo había empujado con una escoba. «Oye, mijo, aquí no se lastima a los animales, ¿me oíste?». Beto se volteó lentamente con los ojos entrecerrados. «Es solo un perro mugroso. No entiendo por qué lo dejas estar en la casa. Apesta. Ese perro tiene más corazón que muchos humanos», le respondió ella con firmeza pero sin gritar. Él bufó, se dio la vuelta y entró a su cuarto de un portazo. María se agachó con dificultad, acarició a Copito y lo abrazó. Sus ojos se humedecieron. «Señor, tú ves». Desde ese día las cosas se volvieron más tensas. Julián parecía no notar nada. Llegaba cansado, comía en silencio y se dormía apenas el sol se metía. María no quería preocuparlo. Pensaba que quizás todo era parte de la adolescencia, de la ausencia de una madre, del dolor guardado, pero con el pasar de los días, el maltrato se hizo más evidente. Un día, mientras colgaba ropa en el patio, Beto tomó una camisa recién lavada y la arrojó al lodo. «Te dije que no la plancharas. No me gusta esa camisa», gritó. «Mijo, solo la lavé porque estaba sucia. No es para enojarse. Tú no eres mi madre. No tienes derecho a decirme qué hacer». María tragó saliva. Quiso responder, pero prefirió callar. Su corazón latía fuerte. Se agachó, recogió la camisa y volvió a murmurar: «Señor, tú ves». Ese mismo atardecer, mientras preparaba tortillas, Beto pateó el bote de masa. El contenido se esparció por el suelo de tierra. «Eres una inútil», gritó y salió de la casa. María cayó de rodillas recogiendo lo que podía. Su espalda le dolía, sus ojos ardían, pero no por el esfuerzo físico. Le dolía el alma, porque el niño que tenía enfrente no era un demonio. Era un corazón roto que solo conocía el rechazo. Y ella, una mujer de fe, no podía abandonarlo, aunque la estuviera destruyendo por dentro. Pero no todo estaba oscuro. Cada tarde, el caballo marrón seguía apareciendo. Se quedaba cerca del corral, observando. María empezó a hablarle como si entendiera. «Luz, tú sí sabes escuchar, ¿verdad?». El caballo relinchaba suavemente y movía la cabeza. Su mirada era serena, profunda, casi humana. «Si tú pudieras hablar», decía ella, «contarías lo que pasa en esta casa». Ella sentía que ese caballo no era cualquiera, que no había llegado por casualidad, y aunque nadie más lo veía así, María estaba convencida. Ese animal venía del cielo, y en el fondo de su alma, mientras la oscuridad crecía dentro del corazón de su nieto, María repetía cada noche al pie de su cama: «Señor, tú ves, tú sabes, tú puedes». Pero aún no sabía
que Dios ya estaba actuando, a través de unos ojos grandes, marrones, con alma de criatura y corazón de guardián. Era mediodía en el refugio de los cedros. El sol caía pesado sobre los tejados de lámina, haciendo que el calor rebotara en las piedras del patio y que hasta las gallinas buscaran sombra bajo los árboles de granada. El viento apenas se movía, y el aire tenía ese sabor seco, como a tierra quemada y silencio espeso. Dentro de la casa de María Salvatierra, la atmósfera se sentía igual de densa. Ella estaba en la cocina, moliendo chiles secos con ajo y comino en el molcajete. Su rebozo estaba empapado de sudor en la nuca, pero sus manos seguían firmes, rítmicas, como si el simple acto de cocinar fuera su forma de mantener el alma en orden. De fondo, una olla hervía con frijoles y hojas de epazote, soltando un aroma que se mezclaba con el del maíz que doraba en el comal. Desde el cuarto del fondo se escuchaban los pasos pesados de Beto. María ya sabía que venía enojado. A veces no hacía falta que hablara. El ambiente lo anunciaba. Él arrastraba los pies, cerraba puertas de un portazo y con solo una mirada helaba la casa entera. «Ya está la comida, mijo», dijo ella con suavidad, dejando el molcajete a un lado. «Le puse carne al chile, como te gusta». «¿Quién te dijo que me gusta?», gruñó Beto caminando hasta la mesa de madera. «Yo no como porquerías con chile». «Ay, perdóname, yo pensé». «Pues no pienses, mejor quédate callada y no molestes». El cuchillo que María sostenía tembló levemente entre sus dedos. Bajó la mirada y asintió. «Está bien, mijo. Si no quieres, te puedo preparar otra cosa». «¿Y por qué no lo hiciste antes? ¿Te cuesta entender o ya se te olvidan las cosas por vieja?» Las palabras le cortaron más hondo que cualquier cuchillo. María tragó saliva. El sudor ya no era por el calor. En su pecho se formaba un nudo espeso, ese que uno conoce cuando algo se rompe por dentro, pero aún no se atreve a aceptarlo. «Señor, tú ves», susurró para sí misma mientras se volteaba hacia la estufa. Beto empujó la silla con fuerza, haciendo rechinar las patas contra el piso. «Voy a salir. No quiero verte cuando regrese». La puerta se cerró de golpe. La casa quedó en silencio. Copito, el perro, se acercó y le lamió la pierna. María se agachó lentamente, lo acarició y dejó que las lágrimas corrieran en silencio por sus mejillas. No era solo dolor, era frustración, impotencia y sobre todo una tristeza vieja, de esas que no gritan, pero pesan. Afuera, Luz, el caballo marrón, se había acercado al corral. Con la cabeza baja, masticaba lentamente unas ramas secas. María lo miró por la ventana, con el corazón apretado. «Tú lo viste, ¿verdad, Luz? Tú también sabes». Ese caballo se había convertido en su único confidente. Estaba convencida de que entendía, que en su silencio la acompañaba. Los días siguientes no fueron distintos. Cada vez que Julián salía a trabajar, la casa se convertía en un campo de guerra sin explosiones. Beto se volvía más agresivo, más frío. Ya no se limitaba a gritar. Ahora escondía las cosas de su abuela, tiraba sus plantas, se burlaba de su forma de hablar, la imitaba con tono cruel y le quitaba el bastón cuando se le cansaban las piernas. Una tarde, mientras ella lavaba ropa en el lavadero de cemento, él se acercó por detrás. «¿Qué haces ahí?», dijo con sorna. «Pues lavando, mijo». «Estas camisas tuyas estaban manchadas con tierra», respondió con paciencia. «No te pedí que las lavaras». Y antes de que pudiera decir algo más, le quitó la cubeta de agua y la vació frente a ella. El agua corrió por el patio seco, llevándose el jabón, la ropa sucia y un pedazo más de su dignidad. María se quedó de rodillas, con la espalda encorvada y la vista en el suelo. «Señor, ¿tú ves?». No lloró, solo apretó las manos con fuerza, como si se aferrara a algo invisible que le quedaba en el alma. Una noche, el aire cambió. El cielo estaba oscuro, sin estrellas, y el viento soplaba con un silbido extraño. María no podía dormir. Escuchaba pasos en el patio. Pensó que era Beto,
pero al asomarse por la ventana vio a Luz, el caballo, de pie justo frente al árbol de mezquite. No estaba comiendo, no estaba acostado, solo estaba ahí, firme, con la cabeza en alto, mirando a la casa, como si supiera. María sintió algo en el pecho, una certeza. «Tú estás aquí por algo, ¿verdad?». El caballo relinchó bajito, un sonido casi humano. Luego dio media vuelta y se alejó lentamente, como si vigilara los bordes del terreno. Al día siguiente, María le contó a Julián lo que pasaba con su nieto, con palabras suaves, con cuidado de no culpar. Pero su hijo, agotado y con la mente saturada, solo le dijo: «Es la edad, jefa, déjalo que se desahogue, ya se le pasará». «Es que no es normal, hijo, me falta el respeto, me grita, Ya, mamá, por favor, ya tengo suficientes problemas». Y se fue. María se quedó parada sola frente al fogón y entonces lo entendió. Estaba sola, no en la casa, no en el mundo, sola en esa batalla invisible que muchos ancianos enfrentan, el desprecio disfrazado de rebeldía juvenil, la violencia callada que nadie quiere ver porque seguro exagera. Esa noche, mientras encendía una veladora frente a su altar, con las manos temblorosas, susurró entre dientes: «Señor, si tú me ves, entonces haz algo, porque me estoy rompiendo por dentro». Y el viento sopló fuerte, como una respuesta, pero no venía del cielo, venía del corral, del caballo, de los ojos profundos de Luz, que no parpadeaban, observaban y esperaban. La tierra crujía bajo los pies y el cielo comenzaba a teñirse de un naranja profundo, como si el sol también quisiera descansar después de otro día lleno de silencios pesados en el refugio de los cedros. María Salvatierra, con sus pasos lentos pero firmes, caminaba hacia el corral con un balde de agua tibia y algunas sobras de pan que había guardado con cuidado. Su rebozo, ahora de color vino, se ondeaba con la brisa del atardecer, y su rostro tenía esa mezcla de cansancio y fe que solo las abuelas que han amado demasiado pueden sostener. El caballo ya estaba ahí. Siempre llegaba a la misma hora, como si supiera. Se colocaba junto al viejo mezquite que María había sembrado con su esposo cuando se casaron y simplemente esperaba. Nadie lo amarraba, nadie lo llamaba. Él venía solo y no se iba hasta que ella lo bendecía con la mirada. «Buenas tardes, Luz. ¿Cómo estás, corazón?», le decía con voz baja y temblorosa, como quien habla con algo sagrado. El animal, de pelaje marrón oscuro y crines espesas, levantaba la cabeza con suavidad. Sus ojos negros, profundos, brillaban con una calma que contrastaba con todo el dolor que rondaba esa casa. No era un caballo cualquiera. Era alto, robusto, pero sus movimientos eran silenciosos, casi delicados. Cuando caminaba, parecía flotar, y cuando miraba, era como si entendiera. María le dejó el agua y el pan en una batea vieja de madera y se sentó en una piedra cercana, sobándose las rodillas hinchadas. «Hoy volvió a gritarme, Luz», murmuró mientras lo miraba beber. «Me tiró los trastes al piso y dijo que yo era una carga. Y su papá no dice nada, nomás se queda callado como si no pasara nada, como si yo fuera invisible». El caballo soltó un resoplido suave y levantó la cabeza, mirando hacia la casa. Luego se acercó lentamente y apoyó el hocico en el hombro de la anciana. María cerró los ojos. Era como si un calor bajara por su espalda, como si algo invisible la abrazara desde adentro. «Gracias por estar, Luz. Yo sé que tú vienes de parte del Señor. No tengo duda. Desde que ese caballo apareció, los días más duros parecían un poco menos pesados. Nadie sabía de dónde había salido. Un vecino dijo que lo había visto una vez, hace meses, vagando por los linderos del rancho abandonado de los Martínez, pero nadie se había atrevido a acercarse. Decían que estaba salvaje, que era peligroso, que se comía el maíz de los sembradíos. Otros aseguraban que no era de este mundo. «Ese caballo no tiene sombra, doña», le había dicho una vez una mujer en la tienda. «Yo lo vi. Pasó frente al pozo del Tejón y cuando volteé,
Nada. El suelo estaba limpio, como si caminara por el aire. María solo sonrió. Dios manda ángeles en muchas formas. A veces no tienen alas, tienen pezuñas, respondió. Una mañana, cuando el sol apenas asomaba entre los cerros y el aire todavía olía a tierra fresca, María salió con una escoba en la mano para barrer el corredor. Al doblar la esquina de la casa se detuvo en seco. Luz estaba echado junto al porche, dormido, tranquilo, pero lo más sorprendente no era eso, sino que Beto, su nieto, estaba a 1 metro de distancia, de pie, mirándolo. El muchacho tenía una rama en la mano, como si estuviera decidiendo qué hacer, pero algo lo detenía. El caballo ni se movía, solo respiraba con ritmo lento, sereno. María se quedó callada. No quiso interrumpir, solo observó. Beto dio un paso adelante, levantó la rama, pero algo en sus ojos cambió. El gesto de odio se quebró por un instante, bajó la rama y se sentó en una piedra, sin quitarle la vista de encima al animal. Permaneció ahí, en silencio, casi 10 minutos, hasta que se levantó y volvió a entrar a la casa sin decir nada. Aquello fue un milagro silencioso. Con el pasar de los días, el vínculo entre María y Luz se volvió más fuerte. Ella le contaba todo, lo bueno, lo malo, las recetas que recordaba de su infancia, los secretos que nunca le confesó ni a su difunto esposo, y el caballo siempre escuchaba, nunca se alejaba, nunca dejaba de mirar. Una noche, cuando la tormenta se acercaba, María salió con una cobija vieja para cubrirle el lomo. El viento soplaba con fuerza y los árboles crujían. «No quiero que te enfermes, mi niño», dijo mientras lo cubría. «Tú eres mi consuelo». El caballo se dejó hacer. Cerró los ojos como un niño que se deja arropar por su madre. María volvió a la casa con el corazón apretado. Algo dentro de ella le decía que se acercaban días aún más duros. Algo que solo un corazón conectado al cielo podía presentir. Al día siguiente, mientras Julián trabajaba en el cerro con los otros hombres del pueblo y los gallos peleaban por un poco de maíz, sucedió lo inevitable. María estaba en la cocina, sirviendo agua de Jamaica, cuando Beto llegó con una expresión diferente. Tenía los ojos enrojecidos, pero no de llorar, de ira. Caminó directo a la mesa y sin decir palabra, barrió con el brazo todos los vasos. El vidrio estalló contra el suelo. «¿Qué hiciste?», gritó María. «Mira lo que hiciste, hijo. Cállate, ya me tienes harto». Se acercó con pasos fuertes. María retrocedió. «Eres una vieja metiche. Me dan asco tus palabras, tu voz, tu cara. Me largo de aquí». «No, Beto, por favor», rogó ella con la voz temblorosa. «No digas eso. ¿Soy tu abuela?». Él levantó la mano, y en ese preciso momento, un relincho, un estruendo. El aire se cortó como con cuchilla. María cerró los ojos, esperando el golpe, pero no llegó. Solo escuchó el golpeteo de cascos contra la tierra y un rugido animal que parecía salido del centro mismo del cielo. Luz había entrado al patio como un rayo. Beto dio un paso atrás, con los ojos abiertos de miedo. El caballo se interpuso entre él y María. Se alzó sobre sus patas traseras, mostrando los dientes, relinchando con una furia que hizo temblar las paredes de adobe. María cayó de rodillas con las manos en el pecho. El milagro había comenzado, y lo peor aún estaba por llegar. Era un mediodía que olía a tragedia. El calor apretaba sin piedad sobre el refugio de los cedros. El aire se sentía espeso, y hasta las hojas de los mezquites parecían rendidas. Los pájaros no cantaban, el viento no se movía, todo estaba quieto, como si la misma tierra supiera que algo terrible estaba por suceder. Dentro de la casa, María Salvatierra preparaba una jarra de agua de limón con hierbabuena. Era su costumbre cada vez que el sol estaba fuerte. Aunque su cuerpo ya no respondía como antes, se obligaba a mantenerse activa. Esa mañana, sus manos temblaban más de lo normal. «Solo un vaso frío. A ver si se le baja el enojo», murmuró con esperanza, hablando de su nieto.
Habían pasado 3 días desde que el caballo Luz había intervenido entre ella y Beto. Desde entonces, el muchacho se mostraba más retraído, pero también más resentido. La presencia del animal parecía haberlo desafiado de una manera que no sabía manejar. Esa mañana, Julián había salido temprano a trabajar en los campos de cebolla, como siempre. Antes de irse, le dio un beso en la frente a su madre, sin notar la sombra de preocupación que se escondía detrás de su sonrisa forzada. «Cuídate mucho, jefa. Al ratito regreso». María asintió, con el alma hecha nudo, y ahora estaba ahí, en la cocina, con el vaso de agua fría en la mano, buscando fuerzas para subir los escalones del corredor y dárselo al nieto que seguía encerrado en el cuarto desde la noche anterior. «Beto, hijo, te traje agüita. Está fresca». Silencio. «No te quiero molestar, solo quería que tomaras algo. Hace mucho calor». «Nada». María suspiró, giró el picaporte con cuidado y empujó la puerta. Estabas inseguro. Entró despacio. El cuarto era oscuro, con las cortinas cerradas y un olor fuerte a ropa sucia. Beto estaba sentado en la cama con los audífonos puestos, pero no escuchaba música. Solo estaba ahí, con la mirada perdida y las manos apretadas en los puños. «Mijo, aquí te dejo la...». Antes de que terminara la frase, Beto se levantó de golpe y le arrebató el vaso. «No necesito nada de ti», y lo arrojó contra la pared. El vidrio se hizo trizas. El líquido se esparció como sangre helada en la tierra. «Siempre estás encima de mí. Ya me tienes harto, anciana». María retrocedió, el pecho agitado, los ojos abiertos de susto. «Solo quería ayudarte, hijo. No tienes por qué». «Cállate», gritó con una furia que ya no era de adolescente, era de algo más profundo, más roto. «Tú no eres nadie, ni siquiera mi papá te respeta». Fue entonces que tomó el cinturón de su propio pantalón, lo dobló con violencia entre sus manos y se acercó con pasos rápidos. María quiso huir, pero sus rodillas no respondieron. El miedo la paralizó, solo atinó a levantar una mano en señal de súplica. «No, mijo, por favor». Pero el golpe vino, seco, duro, no en el cuerpo, en el alma, porque cuando un nieto levanta la mano contra su abuela, no se rompe una costilla, se rompe la historia, se quiebra la memoria, se desgarra la sangre. María cayó de rodillas. «Señor», murmuró sin poder contener las lágrimas, tú ves todo». Y él no se detuvo. Fueron segundos. Pero en el corazón de ella fue una eternidad. En algún rincón de la casa, Copito aulló como nunca antes. Afuera, Luz, el caballo, relinchó con una fuerza tan profunda que hizo eco en los cerros. Fue como un llamado, un grito celestial, como si el cielo dijera: «¡Ya basta!». María apareció amarrada al viejo mezquite del patio. Beto, en un arranque de ira, la había llevado casi arrastrando. Sus manos estaban atadas con una cuerda de ixtle que habían usado años atrás para sostener una hamaca. Tenía las mejillas rojas, el cabello suelto, la ropa manchada con tierra. «Ahí te vas a quedar hasta que aprendas a no meterte en mi vida», gritó Beto, sudando, temblando. «Tú y tu maldito caballo». María no gritaba, no forcejeaba, solo respiraba con dificultad. La cabeza agachada, los labios murmurando oraciones. «Padre nuestro, que estás en el cielo». Los pájaros ya no estaban. El silencio era total, y entonces se escucharon los cascos. Clac, clac, clac. Desde el extremo del terreno, Luz apareció, pero no venía tranquilo. Venía trotando con una determinación feroz, las fosas nasales abiertas, los ojos encendidos. Beto, al verlo, dio un paso atrás. «¿Tú otra vez? Lárgate. No eres más que un animal estúpido». Le arrojó una piedra. El caballo la esquivó sin esfuerzo. Siguió acercándose. Beto tomó una vara larga. La levantó con fuerza. «Te voy a enseñar a no meterte en mis cosas». Pero antes de que pudiera bajar el brazo, Luz se alzó, majestuoso, enorme.
sobre sus dos patas traseras, mostrando los dientes, sacudiendo la crin como si el mismísimo cielo lo estuviera guiando. Relinchó tan fuerte que los perros del pueblo comenzaron a ladrar, y luego se interpuso entre él y María. El látigo cayó de las manos de Beto. Sus ojos se abrieron como platos. No podía moverse. El caballo dio un paso hacia él, y otro, y otro. Beto cayó sentado, temblando. ¡Ya, basta! ¡No me hagas nada! ¡No soy malo! ¡Solo estoy harto!, gritaba como un niño pequeño que por fin se quiebra. María, amarrada al árbol, abrió los ojos con dificultad. Luz se giró hacia ella y relinchó más suave. Se acercó, bajó la cabeza y con sus dientes tiró de la cuerda. La mordió, la jaló, la rompió. Ella cayó de rodillas y el caballo se quedó a su lado, firme, protegiéndola, como un ángel, pero no con alas, con crines, con alma, con mandato divino. El viento cambió de dirección esa tarde. Fue como si la misma naturaleza hubiera decidido mover la escena, voltear el guión, escribir de nuevo lo que estaba destinado a ser tragedia. El sol ya no brillaba igual. Se escondía detrás de las nubes como si no quisiera mirar lo que estaba pasando allá abajo, en el humilde rancho de María Salvatierra. El mezquite viejo, donde ella había sido atada, seguía soltando hojas secas que caían lentamente sobre su cabeza como pequeños suspiros del cielo. Su cuerpo estaba débil, las muñecas marcadas por la cuerda, su vestido manchado de tierra, y el rostro, ese rostro que siempre había llevado ternura, ahora mostraba una tristeza profunda, una que solo conocen quienes han amado sin medida y han sido pagados con desprecio. Luz, el caballo marrón, permanecía justo frente a ella, de pie, inmóvil, como una estatua viva, protegiendo a la anciana con el pecho inflado y las orejas firmes, captando cada ruido, cada amenaza. A unos metros, Beto seguía en el suelo, sin saber qué hacer. Ya no era el adolescente violento de hace unos minutos. No, ahora era un niño asustado, con las manos temblorosas, el rostro sudado y una mezcla de culpa y miedo en los ojos. No fue mi culpa, balbuceó. Ella siempre está encima, siempre orando, siempre hablándole a ese animal como si fuera más importante que yo. El caballo giró la cabeza, y fue entonces que lo hizo. Relinchó, pero no fue un relincho cualquiera, no fue un sonido común de caballo. Fue un grito del alma, un trueno sagrado, una explosión que nació desde el pecho del animal y se elevó al cielo, atravesando los árboles, estremeciendo el suelo y dejando a todos en silencio. Las aves que aún quedaban entre las ramas alzaron vuelo. Copito el perro corrió al patio y se quedó quieto, mirando. Hasta los grillos dejaron de cantar. Ese relincho no venía del miedo, venía del dolor, del límite, del cielo. Beto se cubrió los oídos. ¡Cállate! ¡Cállate!, gritaba como si ese sonido le doliera en lo más profundo del alma. ¿Por qué me haces esto? María, aún en el suelo, abrió los ojos. Ese relincho no era solo para asustar, era para despertar. Era un llamado, una advertencia, una señal. En ese preciso momento, en la vereda del monte, Julián regresaba del trabajo. Venía con la camisa empapada de sudor, el machete al cinto y una bolsa de tortillas envuelta en una servilleta de flores. Escuchó el relincho desde lejos y algo en su pecho se apretó. Corrió, no caminó, corrió. Pisó piedras, espinas, tropezó, pero no se detuvo. Su alma le gritaba que algo andaba mal. Al llegar al portón del rancho, lo vio. Primero al caballo, imponente como una muralla viva, luego a su madre en el suelo, con los brazos cruzados sobre el pecho, y finalmente a su hijo, con la mirada rota. ¿Qué pasó aquí?, rugió Julián, soltando las tortillas al suelo. Nadie respondió. María apenas pudo levantar la cabeza. «Hijo», murmuró con voz ronca, «no te asustes. Estoy bien». Julián se arrodilló junto a ella. La tomó entre sus brazos y por primera vez en años lloró. «Mamá, mamá, ¿qué te hizo?». Pero María no respondió. Solo alzó la vista hacia Luz, y el caballo,
Bajó la cabeza, como si diera su testimonio, como si entregara el informe, como si dijera: yo vi, yo estuve, yo protegí. El silencio fue largo, tenso. Julián se puso de pie, miró a su hijo que seguía sin poder sostenerle la mirada. ¿Fuiste tú? Beto tragó saliva. No respondió. Te estoy preguntando, muchacho. ¿Fuiste tú quien le hizo esto a tu abuela? Yo no quise, balbuceó, pero su voz se apagó. Julián dio un paso al frente, el rostro endurecido, las manos cerradas en puños, pero fue la voz de su madre la que lo detuvo. No, hijo, no le grites. ¿Cómo que no le grite, mamá? Mírate, estás herida, humillada. Esto no se puede perdonar. María alzó la mano con dificultad. Yo no lo perdono por él, lo perdono por mí, porque si no lo hago, se me pudre el alma. Julián cayó de rodillas otra vez, desconcertado, derrotado. ¿Cómo puedes ser tan buena después de todo lo que te ha hecho? Porque el odio no sana, mijo. Solo lo hace Dios. Esa noche, el rancho estaba en silencio. Luz no se alejó de la casa. Se acostó frente a la puerta, como un guardián antiguo. María dormía en su cama, con compresas en las muñecas, el rostro más pálido, pero en paz. Julián se sentó afuera, junto a una fogata improvisada. Beto estaba al otro lado, en cuclillas, con los ojos rojos de tanto llorar. No entiendo qué me pasa, papá, dijo el muchacho con voz bajita. Es como si algo dentro de mí me empujara a destruir todo. Julián no respondió enseguida. Miró las llamas bailar, pensó en su infancia, en los errores que cometió, en el abandono, en su esposa que se fue sin dejar rastro, en lo poco que supo ser padre. A veces, el dolor nos vuelve sombras, respondió finalmente. Y cuando uno no sabe llorar, empieza a golpear. Beto bajó la cabeza. ¿Y tú crees que Dios me perdone? El padre lo miró. Y antes de responder, ambos escucharon un relincho suave, como una caricia de viento. Luz, echado a unos metros, los miraba, con los ojos brillando en la oscuridad, como si dijera: Dios ya empezó. La madrugada cayó como un manto pesado sobre el refugio de los cedros. No había grillos, no había ladridos, solo un silencio profundo, denso, como si hasta la oscuridad estuviera conteniendo el aliento. En el interior de la casa, María Salvatierra dormía profundamente por primera vez en semanas. Su cuerpo, cubierto por una cobija de lana, descansaba en la cama de madera vieja que crujía cada vez que se movía. A un lado, sobre una mesita improvisada con cajas de jitomates, ardía una veladora blanca, su llama pequeña danzando con suavidad. La brisa entraba por la ventana entreabierta, moviendo levemente las cortinas de encaje que ella misma había bordado años atrás. Sobre el piso, Copito dormía enroscado junto a sus sandalias, mientras un rosario colgaba del cabezal, meciéndose suavemente al ritmo del viento. Afuera, bajo el mezquite, Julián estaba sentado con los codos en las rodillas, la mirada fija en las brasas de la pequeña fogata que mantenía viva con ramas secas. El rostro le mostraba el desgaste no solo de un día difícil, sino de una vida entera de silencios mal guardados. Frente a él, su hijo Beto, aún con la ropa empolvada y los ojos hinchados, no decía palabra. Tenía la cabeza gacha y los dedos llenos de tierra, de tanto escarbar en el suelo, como si buscara ahí una respuesta que nadie le enseñó a encontrar. Luz, el caballo marrón, se mantenía de pie a unos metros, en silencio. Ya no se mostraba desafiante ni feroz. Ahora era pura calma, como si supiera que ya había hecho lo suyo y que ahora era turno de los humanos hacer lo que les tocaba. «Tu abuela casi se muere hoy», rompió el silencio Julián con voz rasposa. «Y fue por tu culpa, Beto, por tus manos». El muchacho no respondió, solo bajó más la cabeza. El fuego chispeó. «Tú crees que el mundo te debe algo», continuó su padre, «que puedes patear todo lo que no entiendes, pero ¿sabes qué? Yo también fui así, igualito». Beto levantó apenas la vista. Julián respiró hondo. «Yo también le grité a mi madre, también la hice llorar.
Y cuando me fui de aquí, pensé que huía de la pobreza, pero lo que me perseguía era otra cosa, era el enojo, la amargura, ese mismo veneno que tú traes ahora. Guardó silencio un momento, apretando los labios. Luego sacó una bolsita de cuero del bolsillo. Era pequeña, raída, la abrió con cuidado y sacó una foto arrugada. La extendió hacia su hijo. ¿Ves esta mujer? Beto tomó la foto. Era una joven de cabello negro y ojos tristes, vestida con un suéter de lana. Tu mamá, dijo Julián con un hilo de voz. Se llamaba Karina. El chico frunció el ceño. Nunca le habían mostrado una foto, nunca le habían dicho su nombre. Ella no nos dejó porque no te quería. Nos dejó porque yo era un animal con ella, porque no sabía amar, porque le grité, porque la hice sentir menos, y cuando quiso hablar, yo no escuché. Beto tragó saliva. Se le quebró la mirada. ¿Por eso se fue? Julián asintió. Se fue cuando tú tenías 5 años. Me dejó una carta y no supe más de ella, nunca más. Busqué, pregunté, nada, como si se la hubiera tragado el mundo. El muchacho sostuvo la foto entre sus manos como si se tratara de una hoja frágil que le quemaba la piel. Yo siempre pensé que no me quería, que yo le estorbaba. No, hijo. El que estorbaba era yo. Hubo un silencio largo. El fuego se consumía lentamente y el cielo comenzaba a clarear con tímidos tonos azulados. «Tu abuela», dijo Julián señalando hacia la casa, «nunca me echó en cara nada, ni una sola vez. Me recibió de vuelta sin reproches, y ahora tú haces con ella lo mismo que yo hice contigo». Beto respiró hondo. «No sé cómo parar lo que siento por dentro». Julián se acercó, lo tomó por los hombros, pidiéndole perdón. A ella, a ti y a Dios. Porque aunque no lo creas, hijo, todavía estás a tiempo. Cuando el sol asomó finalmente entre los cerros, María se despertó. Se sentó despacio en la cama, con el cuerpo adolorido pero la mente clara. Al mirar por la ventana, vio a Luz, el caballo, echado bajo el mezquite, con los ojos cerrados, descansando, y frente al corral, 2 siluetas, padre e hijo, sentados en la tierra. Julián tenía la cabeza apoyada en el hombro de su hijo, mientras éste lo abrazaba con los ojos cerrados. Un hilo de paz cruzó el pecho de la anciana. Se levantó, se cubrió con su rebozo y caminó despacio hacia la puerta. Al abrirla, el olor a tierra mojada y brasas tibias la envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. El sol ya había subido, pero el calor todavía no picaba. Era una de esas mañanas tibias que huelen a esperanza. Las hojas del mezquite se movían apenas, como si saludaran discretamente al nuevo día. Dentro del rancho, todo parecía distinto. El aire tenía otro peso, menos denso, como si alguien hubiera abierto las ventanas del alma para que entrara luz. María Salvatierra, con el rebozo bien colocado sobre los hombros y los pasos más firmes que de costumbre, salió al patio con su taza de café negro en la mano. Llevaba los ojos cansados pero limpios, como quien ha llorado lo necesario y ha dejado todo en manos del cielo. Allí estaba Luz, echado junto a la cerca, dormitando con la tranquilidad de quien ha cumplido su misión. El caballo movía las orejas de vez en cuando, pero no se inmutaba. Parecía en paz, como si supiera que el peligro había pasado. Junto al tronco del viejo mezquite, Julián y Beto seguían sentados. No hablaban, solo miraban el suelo, con la mirada baja, como si las palabras todavía se estuvieran cocinando en la garganta. María se acercó despacio. Al verla, Julián se levantó de inmediato. Fue hacia ella con pasos lentos, sin saber si hablar o simplemente abrazarla. «¿Cómo amaneciste, jefita?», dijo finalmente, rascándose la nuca. Ella lo miró con dulzura. «Amanecí, viva. Eso ya es ganancia», respondió, dándole un sorbo al café. Los ojos de Julián se llenaron de agua. María le puso la mano en el pecho. «No llores, hijo. Tú también estás aprendiendo». Beto los observaba desde la sombra. Sus ojos rojos hablaban de una noche larga, de batallas internas que nadie más había visto.
María lo miró, dio un paso hacia él. ¿Puedo sentarme a tu lado?, preguntó con voz suave. El muchacho asintió, sin atreverse a mirarla directo. Ella se acomodó en la tierra, junto a él, con esfuerzo pero sin quejarse. Hubo un silencio, largo, casi sagrado, y entonces Beto habló. «Yo no sé cómo se pide perdón». María lo miró de perfil. «No hace falta que lo sepas, mijo, solo tienes que sentirlo». «¿Y si lo siento, pero sigo con rabia?», preguntó él con un hilo de voz. «Entonces dile a Dios que te ayude, porque hay heridas que uno solo no puede cerrar». Beto apretó los puños. «No entiendo por qué me quieres todavía después de todo lo que hice». La abuela lo miró con compasión. «Porque el amor no es premio, es decisión. Yo decido amarte, aunque duela, porque tú eres parte de mí, aunque estés roto por dentro». Y entonces el muchacho rompió, no se arrodilló, no pidió perdón con palabras bonitas. Simplemente apoyó la cabeza en el regazo de su abuela y lloró, como un niño, como un hijo perdido que por fin encuentra un refugio. María le acarició el cabello con una ternura que parecía venir del cielo. «Shh, ya pasó, ya estás aquí, eso es lo que importa». Desde la cerca, Julián los observaba, con los ojos cristalinos y el alma hecha trizas. Dio media vuelta, se alejó unos pasos y se sentó sobre un tronco mirando al horizonte. Su pecho se llenaba con una mezcla extraña: tristeza, alivio, arrepentimiento, esperanza. Copito, el perro, se acercó a él y le puso la cabeza en la pierna. Julián lo acarició sin pensar. Y entonces escuchó el sonido, un leve trote. Era Luz, que se levantaba del suelo. Caminó con paso lento hasta donde estaba Julián. Se detuvo frente a él y lo miró directo a los ojos. Era una mirada firme, como si lo invitara a decir algo que aún no se atrevía. «Tú viste todo, ¿verdad?», murmuró Julián. El caballo parpadeó. «No sé cómo se repara el daño, Luz. No sé si todavía hay tiempo». Y el caballo, como si entendiera cada palabra, inclinó la cabeza y se quedó quieto. Julián rompió en llanto. Ahí, frente al animal, con el alma desnuda y la verdad en carne viva, no se arrodilló, no gritó, no pidió perdón con un discurso largo, solo dejó que el dolor saliera, que lo que había callado por años por fin tuviera nombre. Y fue entonces que entendió: el perdón no siempre llega de rodillas, a veces llega en un abrazo, en un silencio compartido, en una taza de café al amanecer, en una cabeza apoyada sobre las piernas de una abuela, o en los ojos sinceros de un caballo que fue enviado por Dios. Pasaron los días, y algo en el ambiente del rancho cambió. No fue un cambio escandaloso ni inmediato, fue lento, sutil, como la forma en que florecen las bugambilias después de la primera lluvia. El aire se volvió más liviano, el canto de los pájaros regresó. El sol, que antes parecía caer como castigo, ahora calentaba los hombros de María con ternura. Beto ya no se encerraba en su cuarto. De hecho, comenzó a madrugar. Salía a barrer el patio, a juntar los trastes del desayuno y, sin que nadie se lo pidiera, ayudaba a su abuela a preparar el atole. No hablaba mucho, pero sus acciones gritaban algo que su boca todavía no sabía cómo decir: «Quiero cambiar». Julián también había cambiado. Por las noches se quedaba más tiempo junto a María. Hablaban de cosas que habían quedado atrapadas en el pasado. Recordaban a don Felipe, el esposo de María, que había muerto cuando Julián era apenas un joven. Hablaban de los tiempos de cosecha, de los bailes en la plaza del pueblo, de cómo la vida había sido dura, sí, pero también hermosa. Y Luz, el caballo, seguía ahí, como una estatua viva, como una sombra protectora. Durante el día, caminaba libre por los alrededores del rancho. A veces desaparecía por unas horas, pero siempre regresaba al atardecer, justo cuando el cielo se pintaba de naranja y las campanas de la iglesia de San Jacinto sonaban a lo lejos. Una tarde cualquiera, mientras María cosía sentada bajo el mezquite, Beto se acercó con un martillo en una mano y unas tablas en la otra.
¿Y tú qué andas tramando ahora?, preguntó ella, con una sonrisa cansada pero genuina. Quiero hacer algo que deje claro lo que este lugar significa, dijo él, sin levantar la vista. María frunció el ceño, curiosa. ¿Y qué sería eso? Un letrero, para la entrada del rancho. Ella dejó la costura a un lado. ¿Un letrero? Sí, asintió. Quiero que la gente sepa que aquí vive alguien muy especial. María lo miró largo rato. Sabía que algo más se cocinaba en el corazón del muchacho. ¿Y qué vas a escribir? Beto se encogió de hombros. No sé todavía, pero cuando lo sepa, te digo. Se fue al fondo del corral y pasó la tarde entera tallando, lijando, clavando y pintando. No dejó que nadie se acercara. Decía que era sorpresa. Al día siguiente, justo al amanecer, María fue despertada por el golpeteo suave de unos pasos en el porche. Era Luz, pero no estaba solo. Beto lo guiaba con una cuerda de tela tejida por él mismo. ¿Todo bien, mijo?, preguntó la anciana asomándose por la ventana. Sí, solo necesito que vengas conmigo, pero con los ojos cerrados. ¿Cómo? Confía en mí, abuela, por favor. Ella, entre risas y algo de desconfianza, accedió. Se colocó su rebozo, se apoyó en su bastón y dejó que Beto la guiara de la mano, mientras Copito seguía a su lado moviendo la cola. Caminaron despacio hasta la entrada del rancho. Allí, colgado en la vieja puerta de madera, estaba el letrero. María abrió los ojos. Se quedó muda. Era una tabla larga, barnizada, con letras grandes y pintadas a mano con un tono marrón oscuro. Tenía adornos de flores talladas en los bordes y en el centro un mensaje que hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas al instante. Aquí vive un caballo con alma de Dios. María se llevó las manos al pecho. ¡Ay, bendito sea el cielo!, susurró. No encontré mejores palabras, abuela, dijo Beto con la voz temblorosa, porque eso es lo que él es, y lo que tú también eres. Un regalo que no merecíamos, pero que Dios nos dio. La anciana giró lentamente, lo miró y lo abrazó. No hubo más que decir. Los días siguientes, los vecinos comenzaron a notar el cambio. Primero fue doña Nena, la del molino, que pasó por ahí y leyó el letrero. Luego don Eulogio, que iba en burro al mercado y se detuvo a verlo en silencio. Al cabo de una semana, varios vecinos ya hablaban del caballo. Dicen que ese animal salvó a María, murmuraban en la fila de las tortillas, que se paró frente al nieto y la protegió con el cuerpo. Dicen que relinchó tan fuerte que hasta la campana de la iglesia se movió sola, decía otro. Las versiones se multiplicaban, y aunque María nunca buscó atención, la gente empezó a llegar, a dejar flores en la puerta, a tocar con respeto el marco de la entrada. Algunos pedían oración, otros llevaban niños para que conocieran a Luz. Y Beto era el primero en ofrecerles agua, el primero en abrir la cerca para que pasaran, el primero en decir, no lo toquen sin permiso, él es especial. María lo miraba desde el porche, sentada en su mecedora, con una sonrisa que no le cabía en el rostro. Nunca pensó que de su mayor dolor nacería una nueva historia, que un caballo sin dueño se convertiría en símbolo de fe y que un nieto perdido regresaría al corazón de su casa. Todo por amor, todo por gracia, todo por un relincho que vino del cielo. Era una de esas tardes doradas donde todo parece detenerse. El cielo estaba limpio, sin una sola nube, y la luz del sol pintaba las hojas del mezquite con tonos anaranjados y cobre. La tierra ardía suave bajo los pies descalzos de Beto, que cruzaba el patio con una cubeta de agua fresca. Luz, el caballo, lo seguía con paso lento, como si fueran viejos compañeros de camino. Despacito, Luz. Ya sé que tienes sed, pero no me vayas a empujar, decía el muchacho medio riéndose, mientras el caballo le daba un leve topetón en la espalda. María los miraba desde el porche, sentada en su mecedora de madera, con su inseparable rebozo sobre las piernas.
Tenía entre las manos una libreta vieja que había empezado a llenar con oraciones, recuerdos y pedacitos de sabiduría que le venían a la mente. Ese cuaderno se había vuelto su nuevo confidente. La anciana suspiró, cerró los ojos y dejó que el vaivén de la silla la llevara. El sonido de los cascos de luz contra la tierra, los pasos de Beto, el canto de los pájaros que regresaban al árbol, todo era parte de una misma melodía, una paz distinta, como si el alma del rancho hubiera sanado poco a poco sin que nadie lo notara. Pero fue cuando escuchó esas palabras, dichas con inocencia pero cargadas de sentido, que María entendió lo que estaba presenciando. «Eres mejor amigo que cualquier persona que haya conocido», le dijo Beto al caballo, mientras lo acariciaba detrás de la oreja. «Nunca me gritaste, nunca me juzgaste, nomás estuviste ahí». El caballo alzó la cabeza y soltó un soplido como si estuviera respondiendo. «Mi papá dice que tú llegaste cuando más lo necesitábamos, pero yo creo que tú ya sabías que venías a salvarnos». María tragó saliva. Algo dentro de ella se estremeció, porque sí, Luz no había llegado por casualidad. Él fue enviado, no con alas, no con voz, pero sí con una misión, y lo había cumplido. No solo salvó su vida aquella vez, sino que cambió el corazón de un muchacho herido, despertó la conciencia de un padre ciego al dolor y restauró los lazos rotos de una familia que se estaba deshaciendo sin darse cuenta. Una semana después, llegaron unos niños del pueblo con sus padres. «¿Podemos ver al caballo milagroso, doña María?», preguntó una niña de trenzas gruesas y ojos grandes. «Claro que sí, mi ya. Solo háblenle bonito, ¿eh? Él entiende más que muchos adultos», respondió María con una sonrisa. Beto fue quien los llevó al corral. Les contó la historia con palabras sencillas, sin exageraciones. Les mostró dónde solía sentarse su abuela a rezar, dónde dormía Luz, dónde había puesto el letrero que ahora todos querían tocar. «¿Y de veras los salvó?», preguntó un niño. «Sí», dijo Beto sin dudar, «pero no solo con fuerza. Nos salvó con paciencia, con presencia, con ese modo de mirarte que te hace sentir que vales algo, aunque nadie más te lo diga». La gente empezó a dejar flores en la entrada. Otros colgaban listones de colores en la cerca, algunos rezaban, y otros simplemente se quedaban en silencio frente a Luz, como si esperaran que algo dentro de ellos también se alineara. Una noche, sentados bajo el mezquite, Julián le preguntó a su madre: «¿Tú crees que los animales también tienen alma?». María lo miró sorprendida por la pregunta. «Hijo, yo creo que los animales tienen algo que los humanos muchas veces perdemos: honestidad». «¿Cómo que honestidad? Ellos no fingen, no te sonríen si no te quieren, no se quedan si no sienten que deben hacerlo. Y si aman, lo hacen de verdad, sin condiciones, sin esperar nada a cambio». Julián asintió. Bebió un sorbo de café. «¿Entonces Luz vino a enseñarnos eso?». María lo miró con ternura. «Luz vino a recordarnos lo que habíamos olvidado, que a veces lo más divino no habla, solo te acompaña». Días después, Beto agarró el cuaderno de su abuela y escribió una sola frase en la última hoja. «El caballo no me enseñó a ser valiente, me enseñó a ser bueno». Y al lado dibujó el rostro de Luz, con las crines al viento y los ojos cerrados, como si estuviera soñando. Los animales no vienen a hablarnos, vienen a revelarnos, a mostrarnos lo que escondemos, a sacarnos el amor cuando ya no creemos que lo tenemos. Y ese caballo, ese que llegó sin nombre, sin dueño, sin anuncio, fue más que un milagro, fue una lección, una que nadie en el refugio de los cedros olvidaría jamás. Porque a veces quien más te transforma ni siquiera necesita decir una palabra. Gracias de todo corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si tocó tu alma, si te hizo reflexionar o si te sacó una lágrima, entonces valió la pena contarla. Ahora te pregunto a ti con toda sinceridad: ¿estás viendo con atención a las personas que te rodean? ¿Estás valorando a quienes te aman de verdad, aunque no usen palabras bonitas? Y tú,
¿A quién necesitas perdonar hoy para sanar por dentro? A veces, el verdadero milagro no está en lo que vemos, sino en lo que decidimos cambiar. Cuéntame en los comentarios, ¿qué te dejó esta historia? ¿Crees que los animales también sienten lo que los humanos callamos? Tus palabras podrían inspirar a alguien más. Y si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque cada semana te traeré nuevas historias que sanan, que enseñan y que nos recuerdan que la vida aún tiene cosas hermosas por mostrar. Gracias por ser parte de esta familia. Nos vemos en el próximo video. Bye.